Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir esta mañana acerca de cómo nosotros podemos medir nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24: Ahora que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserven íntegramente sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y también lo hará realidad. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Enséñanos sobre este tema tan importante para la vida de cada uno de nosotros, que es acerca de la santificación. Entendemos que hay personas en nuestra vida, en nuestra iglesia, a nuestro alrededor, que necesitan oír este mensaje igual que nosotros. Todos necesitamos ser enseñados e instruidos, y gracias Dios por el cuidado que tienes de nuestras almas. Oramos para que esta enseñanza nos quede a todos en nuestro corazón, Señor, y que crezcamos comprometidos con lo que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando hablamos del crecimiento espiritual y la forma en que nosotros podemos medirlo, primero tenemos que hablar de lo que es un crecimiento espiritual falso. Porque hablando de la santidad práctica, eso no es algo fácil, requiere fidelidad, trabajo duro, disciplina. Dios ya nos hizo santos, somos apartados del mundo, somos cortados del mundo para Dios. Pero la santidad práctica requiere de cada uno de nosotros una vida de disciplina, de fidelidad y de trabajo duro. La Biblia lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios ya hizo la parte y la hace siempre, la que es producir en nosotros el querer como el hacer. Inclusive debemos entender que no es una función de nuestra voluntad, sino que es una obra del Espíritu Santo, independiente de que nosotros hagamos trabajo duro, autodisciplina, esfuerzo. Independiente de que seamos fieles o anhelemos ser fieles, es una obra del Espíritu Santo siempre. O sea, no se fabrica de la noche a la mañana. Eso, al igual que con cualquier cosa que requiera tiempo, esfuerzo y paciencia, todos nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a buscar atajos. Queremos lo rápido. Si vamos a calentar algo, entonces lo que nos gusta es el horno microondas, porque rápidamente calienta las cosas, así nos digan y nos hayan explicado mil veces de que eso es dañino. Nosotros preferimos eso a poner una ollita, calentar, baño María, que tal cosa, es preferible. El tema del celular, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, cada día somos más exigentes y demandantes, o sea, nos enojamos porque una persona nos deje en visto, pero primero nosotros teníamos que hacer hasta una fila para ir a Telecom y esperábamos que por allá una muchacha nos dijera, vea, la llamada a Río Negro en la cabina 3, y uno esperaba y tal cosa, era la fila en Telecom. No, después vino lo más tenaz y ay, tan rápido el teléfono público en la esquina de la casa, con monedas y había que hacer fila. O sea, pero cada vez hemos sido enseñados más en la gratificación inmediata. Y la santidad práctica no se produce, no se fabrica de la noche a la mañana. Es de toda la vida. Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo. O sea, la vida del cristiano toda está orientada en esa dirección. Nosotros queremos buscar atajos, nos gusta salirnos por la fácil y quisiéramos entonces leer el libro que nos vuelva santos prácticos. Queremos ir al congreso o al retiro o al campamento o a tal conferencia donde hay un super pastor o un super líder que va a hacer algo con nosotros y es su unción la que nos va a hacer, y todo esto lo digo entre comillas y lo digo como una ironía inclusive, que va a hacer que nosotros crezcamos de la noche a la mañana. Bueno,
Pues algunas personas sustituyen el crecimiento espiritual real por un sentimiento místico y subjetivo de la cercanía de Dios, lo que acabo de mencionar de los campamentos, retiros, vigilias, todo eso. No estoy diciendo que sea malo, de hecho nosotros lo hacemos, pero estoy diciendo es que hay personas que sustituyen el verdadero crecimiento espiritual por un sentimiento místico, por algo que es subjetivo en cuanto a la cercanía de Dios. Otros, en cambio, se aferran a expresiones externas de piedad, mientras el pecado todavía está habitando en sus corazones. Entonces, tienen por fuera una apariencia que cualquiera podría decir es alguien piadoso, pero realmente no lo es. En su corazón está inundado de pecado, anhela, disfruta el pecado, se goza el pecado, no lo aborrece, se deleita en él. Pero eso no es un verdadero crecimiento espiritual, eso es una falsificación. Y recuerde que en 2 Corintios, en el estudio que estamos llevando los sábados por la noche, precisamente en el capítulo 3, explicábamos acerca de los falsos maestros y obviamente de los falsos maestros, los falsos convertidos, porque donde quiera que se está haciendo algo verdadero siempre va a aparecer una falsificación. Y mencionábamos una frase de alguien que decía que siempre se necesita una verdad para aferrar una mentira. Es que la mentira, ¿de qué se va a aferrar? Pues de una verdad real, una verdad existente. Y entonces, obviamente, cuando hablamos de todas estas cosas, del misticismo, el subjetivismo, la apariencia de piedad, eso no es crecimiento espiritual verdadero, eso es una falsificación, porque si realmente amas al Señor, no puedes estar dispuesto a negociar ni a mover los estándares de la santidad práctica que mencionan las Escrituras o la santificación bíblica. Hay muchas variedades de santificación falsa. Algunos son más fáciles de detectar que otros, pero todos conducen al mismo naufragio espiritual. Algunas veces nosotros no podemos identificar ni siquiera nosotros mismos, de ahí que siempre hemos insistido, hermanos, en que vayamos a Dios el Espíritu Santo y le pidamos en oración ferviente, le digamos: Señor, vea, yo sé que mi corazón es engañoso y perverso, ayúdeme a identificar si mi santificación es falsa, si yo tengo una santidad práctica que es subjetiva o que está basada solamente en apariencia externa. Ayúdeme usted, porque mi corazón me engaña y me hace creer que yo realmente soy un verdadero cristiano y en realidad no lo soy. Hay algunos ejemplos que vamos a tener en cuenta en nuestra propia vida para que analicemos. Aquí no estamos buscando como que usted, mientras yo estoy enseñando, y pídale a Dios el Espíritu Santo que le ayude, porque a veces mientras uno está enseñando, entonces en nuestra mente empieza a volar y imaginar el pastor a quién se referirá. ¿Será que hablará de mí? ¿Será de este que está al lado? ¿Será de este que está? Y empezamos a maquinar. No, la idea es que nos miremos frente al espejo de la palabra y recordemos que la palabra por sí misma me hace ver cómo estoy, pero además la palabra de Dios, el Evangelio, el pacto de gracia me dice a mí: César, yo te transformo, dice Dios por medio de su palabra, yo te transformo de adentro hacia afuera, para que no tengas una apariencia externa de santidad, de piedad, y que en verdad vivas la gracia. Dentro de los primeros ejemplos tenemos la virtud moral, que a menudo puede pasar como un verdadero crecimiento espiritual. Algunas personas, por diversas razones, son imparciales, son leales, son amables, son honestas, concienzudas, trabajadoras, generosas, por la razón que sea. Pueden sobrevivir la vida sin escándalos y sin una inmoralidad escandalosa. Pero la moralidad por sí sola no es una medida precisa de la condición espiritual de una persona. O sea, la virtud moral puede existir aparte de la santificación, inclusive aparte de la salvación. Hay una frase que a un muy buen amigo, hermano en la fe, le compartió un familiar suyo, que le dijo: es que ustedes, les decía, la frase decía, no le dijo ustedes, pero pues uno lo toma personal, porque es que se refiere al cristianismo, por lo tanto a los cristianos, y mi hermano, hablo de mi hermano en la fe. Y le decía: algunas personas necesitan la religión para ser buenos, nosotros, la mayoría,
no necesitamos ser religiosos para ser buenos. Lo que él le quería decir es que hay muchas personas que tienen virtud moral, pero creen que eso es suficiente para la vida en general y hasta para la eternidad. Pero lamentablemente no han entendido el panorama completo. Cuando uno carece del entendimiento de todo el panorama, entonces uno puede hacer afirmaciones como esta, porque uno está pensando, listo, es que todo termina aquí, todo tiene su final. O sea, somos simplemente materia, somos animalitos, y bueno, entonces en ese contexto la persona va a decir eso y pues, se va a sentir muy bien. Pero lo que estamos diciendo es que la virtud moral puede existir aparte de la santificación, inclusive aparte de la salvación. Entonces, una persona puede tener mucha virtud moral, pero no ser santo y a la vez pues, no ser ni siquiera un convertido. Probablemente algunos de nosotros hayamos conocido a ese tipo de personas no creyentes que mantienen un estándar moral alto, quizá incluso más alto que algunos creyentes, pero su virtud no va a sustituir la fe salvadora, porque si eso fuera así, entonces Cristo para qué murió. Es lo que enseñaremos hoy en la noche por medio de 2 Corintios 3. La moralidad exterior no siempre equivale a una transformación interior. Es algo que, por eso decimos, no sabemos por qué razón, motivo, circunstancias, ese tipo de personas se comportan de esa manera, pero lo son. Pero eso no significa que la persona haya tenido o haya sufrido una transformación en su corazón. El verdadero crecimiento espiritual no se trata solo de ser buenos exteriormente. No se trata de eso. Por eso el cristiano debe tener mucho cuidado y siempre estarle pidiendo a Dios que le ayude a identificar eso para que no se contente como el mundo. Es que el mundo por eso le dice a usted y le va a predicar el mensaje del Evangelio, y ahí es donde necesitamos la ley para predicar el Evangelio, para que la persona se sienta muerto y condenado y miserable frente a la ley y de esa manera anhele un Salvador. De lo contrario, la persona va a decir, pues que yo soy buena persona, pues yo no sé por qué me predica el Evangelio a mí, ¿por qué no te vas a predicar el Evangelio a los viciosos, porque creen que los únicos que pecan son los viciosos, a las prostitutas, porque creen que son las únicas pecadoras, a los que matan, a los que roban? Es que vos sabes que yo soy muy buena gente, hombre, soy honesto, generoso, soy un buen trabajador, buen hijo, pues yo no sé por qué me estás considerando, es que vos crees que me falta a mí. Obviamente es porque el evangelio que muchas veces predicamos está centrado en el hombre o está centrado en las buenas obras o en el cambio de actitud, porque predicamos un evangelio que le quiere decir a la gente, con que usted cambie es suficiente. Y a veces buscamos que las personas cambien. Entonces por eso la gente solamente te dice, bueno, yo soy de tal religión, me paso para tal religión, pero sigo siendo el mismo, porque es que realmente yo soy así buena gente. Lo único es que dejé de tener tal cosa y ahora tengo una Biblia, dejé tal cosa y ahora voy con un grupo, a un culto. Pero realmente eso, el verdadero crecimiento espiritual no se trata de simplemente ser buenos exteriormente. Ahora, otra falsificación de crecimiento espiritual es la superstición religiosa. Algunos creyentes siguen metódicamente los movimientos de las lecturas diarias de las escrituras. Eso es bueno, hombre, eso es bueno, pero yo quiero que usted entienda en el contexto que le estoy diciendo. Necesitamos leer la Biblia diariamente. Claro, hombre, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana sin Biblia? Pero ¿a qué me refiero? Es a aquellas personas que siguen metódicamente ese estilo de vida que yo tengo que leer el devocional, los tiempos de oración y así otros tipos de disciplinas espirituales prácticas, como si las acciones mismas merecieran el favor y la bendición de Dios. O sea, es que ese es el problema. Es cuando yo creo que mediante ese tipo de disciplinas espirituales, entonces ya soy favorecido por Dios. Recuerden, estamos diciendo que hay falsificaciones en cuanto al crecimiento espiritual, y una de ellas es la superstición religiosa y la otra que dijimos es la virtud moral.
Entonces, algunas veces inclusive esa actitud, cosas pequeñas como por ejemplo orar antes de una comida, entonces la gente dice no, yo soy más espiritual porque yo me sirvo en el plato y nadie en mi casa toca una cuchara antes de empezar la oración, porque entonces hay gente que cree que es eso lo que lo hace una persona más santa, y realmente se te ha convertido en una apariencia externa de vida piadosa. Eso es un ritual vacío, sin sentido. En lugar de ser un momento y una oportunidad para expresar en acción de gracia real y alabanza a Dios de forma real y genuina por la bendición de tener los alimentos, ¿no? Ya se te volvió un ritual de repetición, vacío, porque consideras que eso es lo que te va a dar un favor de Dios, una bendición de Dios, y que en verdad has crecido espiritualmente porque ya oras antes de la comida. Hay que tener mucho cuidado con eso. La fe católica se basa exactamente en ese tipo de rituales supersticiosos. Ellos están llenos de eso. Bueno, los que fuimos católicos antes de conocer a Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, nosotros también estábamos en una religión muerta, y hacíamos todo ese tipo de rituales supersticiosos, o sea, encender velas, el agua bendita, rezar el rosario, confesar los pecados a un hombre y que eso no gana la salvación. Pero eso lo hacíamos porque pensábamos que así Dios nos iba a mirar con buenos ojos, y cuando nos muriéramos íbamos a llegar allá y le decía, bueno, este no creyó en Jesús, no puso su confianza en Jesús, pero hizo tantos rituales, hombre, no, este va adentro. Eso es lo que nos enseñó el catolicismo romano. Y obviamente la religión muerta del catolicismo romano basa sus salvaciones en las obras. Ahora, seguir los movimientos de la vida cristiana, incluso con fastidio, como con pereza, desdén, con apatía, eso no sustituye el crecimiento espiritual. Eso podemos verlo en muchas personas, y lo hablaremos luego, en muchos jóvenes de nuestras iglesias que llegan a una edad, a los 18 años, y no quieren saber nada del cristianismo. Dicen, no, yo ya cumplí los 18, ya no tengo por qué ir a la iglesia. Entonces los papás se sienten muy frustrados, obviamente, porque dicen, bueno, y todo lo que hice, todo lo que oré por él, todo lo que le hablé, yo lo llevaba, y todo lo que él me mostró, entonces todo eso fue falso. Pues de pronto, no digo que es así, de pronto lo metimos en una ruta de prácticas, en un circuito de prácticas ritualistas religiosas sin vida, muerto, porque en lugar de mostrarles el porqué de toda esa religión y de toda esa práctica, porque la palabra religión a veces pensamos que es mala, no, vamos a explicar en otro momento que no es eso. Eso ha sido mal aplicado. Entonces, bueno, después lo hablamos. Pero entonces el muchacho entró en todo un círculo de ritos: no hagas, no hagas, hagas, no digas, digas, no digas, y así. Entonces todo ese tipo de cosas el muchacho pensó, es solamente una cosa externa, es solamente un tema exterior, pero ahí no hay nada de asombro, ahí no hay nada de adoración, exaltación a quién, felicidad. ¿Por qué? Cuando iban a comer, mi mamá siempre nos decía que cerráramos los ojos, que esperáramos a ver qué tal cosa, y bueno, uno esperaba porque era lo que había que hacer, pero yo no le vi ningún propósito ni sentido a eso. Es que mi papá es el que trabaja y él trae el mercado, yo no veo por qué haya que dar gracias a quién, no, el sudor de él y la fuerza de él y tal cosa. Entonces, es eso, nosotros metemos en esos mismos esquemas a nuestras familias, a nuestras iglesias, y eso lo estamos enseñando precisamente los sábados en la noche, y fomentamos falsificaciones de vida piadosa.
Otro ejemplo de santidad práctica falsa o de crecimiento espiritual falso es la moderación. O sea, las personas no siempre evitan el pecado por amor a la justicia. No evitan el pecado por glorificar a Dios, porque no quieren ofender a un Dios que es santo y justo. No lo hacen en agradecimiento porque es que Dios es tan bueno, no, sino simplemente porque es que hay miedo de enfrentar las consecuencias del pecado. Y aquí pues que el Espíritu Santo nos siga ayudando y bueno, yo ruego que nos ayude a entender porque hay algunas personas dentro de nuestras iglesias no necesariamente tienen un corazón para obedecer a Dios o a su palabra, sino que lo único que tienen es miedo de vivir las consecuencias donde tomaran determinada decisión. O sea, si no tuvieran las consecuencias de irse con un tipo que no es su esposo, con una mujer que no es su esposa, de consumir ciertas cosas, de decir ciertas cosas, si no tuvieran las consecuencias de eso, lo harían simplemente. Y por eso muchas personas que han vivido en esa santidad falsa, en esa religiosidad y en ese círculo de ritos vacíos, como el mismo catolicismo romano, entonces llega un momento donde la gente dice, ve, volvió atrás. Y realmente lo que pasa es que la persona llegó el momento en que le perdió el miedo y el sentido de vergüenza a todo lo que hace y dice, no, pero qué va, no, oye, no me voy a quedar en la iglesia, ¿por qué me tengo que quedar ahí? No me voy a quedar, qué va, de malas, que se caiga lo que esté flojo, y así. Ese tipo de lenguaje de personas que dicen, no, pues que yo no quiero vivir más en esta apariencia. O sea, que le perdieron el miedo a las consecuencias de esas decisiones. Entonces, vemos que solo tienen miedo de perseguir la tentación, pero por los resultados. Pero si por ellos fuera, lo harían. Muchas personas les gustaría cometer homicidios y robos y hacer cosas atroces. No lo hacen es por el miedo que tienen. Oiga, donde me pillen, donde me cojan, donde la gente sepa la clase de persona que soy, en fin. Ese miedo simplemente es el signo de una conciencia bien entrenada. Quizá la persona se crió en un hogar cristiano y tiene convicciones propias sobre el bien y el mal. Entonces eso se lo han dicho y sobre las consecuencias del pecado. Usted lo ha oído toda la vida, por eso no se atreve a hacer nada. Entonces es capaz de mantener una apariencia de piedad, entonces usted dice, no, qué muchacho, o realmente aprendió a mantener hacia afuera una apariencia externa de santidad, pero no es santificación, no es crecimiento espiritual, solamente tiene unas convicciones sobre el bien y el mal y por eso tiene una conciencia bien entrenada. O sea, tal vez creció bajo el estándar moral de la palabra de Dios y no puede deshacerse de las quejas de su conciencia, porque es que él sabe, él dice, no, yo cómo voy a hacer esto si toda la vida me enseñaron a honrar padre y madre, no, yo tengo que ser respetuoso con mis papás, pues es que tengo que hacerlo, porque es que eso fue lo que me dijeron, es que yo tengo que ser de tal forma. Entonces, yo espero que la iglesia, los hermanos estén viendo este breve enseñanza de sábado de ayuno para que aprendamos un poquito a identificar eso, porque es que nuestros hijos los debemos llevar a que adoren a Cristo, no a que vivan por reglas y normas, porque las reglas y las normas solamente es como un punto, un escalón. Pero realmente si los hijos nuestros, los jóvenes nuestros, los niños nuestros, los hermanos de la iglesia, todos aprendemos a vivir por la admiración a Cristo, el regocijo de disfrutar que somos salvos y que somos salvos por gracia y que disfrutamos la vida cristiana, que no estamos haciendo las cosas para evitar las consecuencias, sino porque anhelamos a obedecer a Cristo y vivir para su gloria. Entonces ya
tenemos unos resultados distintos. Pero en este caso es simplemente un miedo a las consecuencias. En lugar de enfrentar una conciencia atribulada, por ejemplo, o consecuencias de su pecado, la gente simplemente dice, no, yo mejor no lo hago. No lo hago. Entonces el esposo llega temprano a la casa, queriendo quedarse con los amigos, bebiendo o despilfarrando la plata, o simplemente mirando mujeres, charlando y hablando de ellas y tal cosa. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué se fue temprano para la casa? Eso cualquiera lo ve como dice, no, eso es un gran hombre. Es un hombre, un marido excelente. Uno dice, no, en su corazón él está pecando, en su corazón él está igual, el pecado está ahí haciendo de las suyas. O sea, él dentro de su corazón, él sigue siendo un amante del pecado. Lo que pasa es que él quiere evitar las consecuencias del pecado y simplemente no lo hace. Y así muchas decisiones. Entonces piensen en eso. Si solamente miedo a las consecuencias, eso es verdadera santidad y crecimiento. La restricción del pecado entonces podría eventualmente llevar a alguien a una fe verdadera y una fe salvadora. Obviamente, o sea, yo no estoy diciendo que eso no vaya a producir nada. No puedo, es que, pues claro, ¿cómo? Hombre, eso sería asumir el papel de Dios. Lo que yo digo es que, hombre, eso no es santificación, eso no es salvación. O sea, que veamos ciertas conductas y comportamientos no significa que la persona sea santificada o que la persona esté creciendo espiritualmente o que la persona inclusive sea salva. No, pero que todo ese tipo de cosas y restricciones y que la persona le tema a las consecuencias y que la persona luche con su conciencia puede ser un indicador de que eventualmente esa persona va a llegar a la salvación. O sea, puede ser la forma en que Dios esté tratando su vida para que llegue a Cristo. O sea, pero eso por sí solo no es una indicación de la obra santificadora de Dios, no lo es. Hay otra categoría de crecimiento espiritual falso que lo llamamos la profesión falsa. Cuando hablo de profesión falsa, no estoy hablando de que es alguien que tiene un diploma comprado en la minorista y que dice que es contador, pero realmente no es contador, o que es médico, pero realmente no es médico, sino que es un profesional falso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la confesión de fe falsa. Y probablemente digamos que todos hemos conocido personas que hacen alarde de su santidad, exhiben una especie de superficial, de religiosidad superficial exagerada. Usted los puede conocer, personas que usted dice, no, es que está tremendo, ¿cierto? Hay todo tipo de formas de llamar la atención sobre la persona y sobre su buen comportamiento. Pero si simplemente está haciendo este espectáculo para los demás, si su santidad exterior no es impulsada por el crecimiento interior, entonces es una santidad falsa. Porque lo único que está buscando es agradar a las personas, no a Dios. O sea, está buscando quedar bien con todo el mundo. Que la gente lo mire y diga, uy, sí. Y aparentemente tiene santidad, pero realmente es algo falso. Porque es un espectáculo que hace ante las demás personas. Otro ejemplo de esa profesión falsa, confesión de fe falsa, es el tipo de experiencia mística, subjetiva, que algunos enfatizan en el movimiento del discipulado o de las células o de formación espiritual, en fin. Yo no estoy diciendo ni que el discipulado sea malo, lo tenemos los lunes, todos los lunes. No digo que la formación espiritual sea mala, no, también lo tenemos toda la semana. Pero me refiero es cuando se enfatiza en eso como el método de alcanzar la santidad. Por ejemplo, el sentimiento más
cerca de Dios y más afinado con su palabra, no es una medida exacta de su santificación. O sea, que usted diga que se siente más cerca de Dios. Dice, no, es que yo, hermano, yo soy muy bíblico. Bueno, como les dije al principio, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar si de pronto lo que estoy viviendo no es que yo sea muy bíblico y muy amoroso de Dios, sino que vivo una falsa santificación, un crecimiento espiritual falso. De hecho, la persona que confía en esas emociones superficiales es una manera segura de que está chocando con la obra del Espíritu Santo en su vida, porque está entorpeciendo su discernimiento y diluyendo su sabiduría. Entonces, estoy muy cautivado por lo que siento, y entonces encontramos personas que exageran. No, Dios me mostró, Dios me habló. No, hermano, vea, yo estaba en mi sueño, estaba en mi lecho y vi una fuente y una fuerza y una luz y un viento. Entonces todo ese tipo de cosas. Y uno dice, no, qué gente tan espiritual. Y hay personas que, claro, a ver, hay una herencia que nos han ido dejando en el tiempo, todo este tema del movimiento carismático, pentecostal y todas esas cosas de visiones, sensaciones y emociones, que entonces, por ejemplo, es un problema para enseñarles a, yo voy a poner un ejemplo chiquitico, para enseñarle a una esposa de ese movimiento, decirle, vea, es que usted tiene que someterse a su esposo. Es que yo no siento, pastor, someterme a mi esposo. Es un acto de obediencia. Amar es un acto de voluntad. Perdonar es un acto de voluntad. Tolerar, soportar, eso no tiene nada que ver con sentimientos y emociones. Adorar a Dios, obedecer a Dios. Por eso la gente ora si lo siente, ayuna si lo siente, vigila si lo siente. No es que no siento. Realmente estás chocando contra la obra del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo me ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo, y conforme que la palabra de Dios. ¿Debo orar? Sí. ¿Es bueno? Claro. ¿Conforme a la Escritura? ¿Debo orar? Claro. No lo siento, es que a usted no le preguntaron si lo sentía, a usted le dijeron ore. Es un mandato bíblico. No hay sabiduría en eso. Entonces, puede ser engañoso, porque las personas que hablan así normalmente generan una confusión a su alrededor que a la gente hasta le da pena y miedo hablar con ellos. ¿Por qué razón? Porque no, este como es espiritual, yo ya voy a quedar como un zapato delante de él. No, yo no le llego ni a los talones a la espiritualidad de esta persona. Entonces, ahí es donde vemos que eso es otra manera de crecimiento espiritual falso. ¿Por qué lo estamos identificando? Hombre, porque la verdadera santificación, la verdadera santidad práctica, el verdadero crecimiento espiritual, no se trata de moralidad externa. No se trata de observancia religiosa, no se trata de restricción del pecado, de santidad superficial o de tus sentimientos, como dice 1 Samuel 16:7. Se trata de crecer en semejanza a Cristo en todos los aspectos de su vida. Cualquier cosa menos que eso es una falsificación de crecimiento espiritual. Entonces, quiero dejar ahí, con esto ya hablamos de lo que es la santificación o el crecimiento espiritual falso o la santidad práctica falsificada. Si Dios lo permite y seguimos en este encierro, el próximo sábado hablaremos más sobre este tema, porque es muy importante que aprendamos nosotros a decir, bueno, ¿yo cómo puedo medir mi crecimiento espiritual? ¿Cómo puedo saber si estoy creciendo o no? Y el hermano Wilson junto con su esposa, pues ellos nos han enseñado, y por eso estamos viendo este tema aquí en el ayuno, sobre los medios de gracia. Si usted tiene dudas o preguntas sobre ese tema, pregúntele a ellos. Ve, hermano Wilson, es que el pastor habló acerca del crecimiento espiritual y los medios de gracia. Entonces hable con ellos y de una vez viene ya un poquito
pues con ya más temas y cosas en su corazón, en su mente y en sus notas, para que el próximo sábado, si Dios quiere, nos encontremos hablando de esto mismo. ¿Por qué hablamos de esto de forma virtual, hombre? Porque cuando estemos en el ayuno continuaremos el estudio sobre el libro de Nehemías. Estuvimos estudiando por un tiempo Esdras y Nehemías. Ya estamos concluyendo esta serie de enseñanzas. Han sido una bendición, todas están en el canal de YouTube. Los puedes observar, tomar tus notas y ser edificado por medio de esta palabra que está allí grabada en vivo. O sea, no son videos editados ni nada, ni mucho menos, son lo que se enseñó el día sábado en los ayunos por todo este tiempo estudiando Esdras y Nehemías. Así que, hermano, le animo a que estudie la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé por tu palabra que tu voluntad es nuestra santificación y que obras en nosotros amorosamente por medio de tu Espíritu Santo para que crezcamos en santidad. Gracias por ayudarnos, Señor, en este crecimiento por medio de tu palabra y permitirnos ser conscientes, Dios, de nuestra situación espiritual y evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Si estamos viviendo una santidad falsa, Señor, que haya arrepentimiento en nosotros y un deseo, un anhelo, Señor, verdadero por vivir para ti. Que no seamos unos hipócritas, Señor, sino que seamos verdaderamente discípulos, que crecemos, vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice los hermanos este día de ayuno en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.